La Diputación de Valencia viene invirtiendo desde hace aproximadamente un año y medio en Alborache. Ha invertido en torno a 250.000 euros a través de planes provinciales de obras y servicios, a través también de las inversiones financieramente sostenibles. Y yo lo que hoy sobre todo quiero destacar es algo que siempre hemos defendido, esa mayoría de edad de los alcaldes y alcaldesas, esa autonomía que sobre todo respondía a nuestra confianza en que los alcaldes y alcaldesas iban a destinar los recursos a aquello que realmente fuera necesario para los ciudadanos. Yo creo que en el caso de Alborache tenemos un ejemplo palmario de eso, el ejemplo de la alcaldesa que ha hecho una apuesta por el abastecimiento del agua, por algo tan esencial como que el agua potable llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas, y que además lo ha hecho a través, en este caso, de los planes provinciales de obras y servicios, también de un pequeño convenio que firmamos en su día con la alcaldesa, y que ha supuesto que en este pozo se hayan invertido en torno a 150.000 euros en estos últimos meses. 150.000 euros que se unen también a una ayuda que se dio en la anterior legislatura de unos 230.000 euros. Eso supone que la Diputación de Valencia ha estado financiando este proyecto, y vuelvo a decir, un proyecto esencial para Alborache con 350.000 euros. Y eso supone que los alcaldes y alcaldesas saben perfectamente cuáles son las necesidades de sus municipios, saben priorizar perfectamente y saben, por tanto, sacar el máximo rédito a las ayudas que estamos dando desde la Diputación de Valencia. Agradecer el apoyo para terminar de levantar este pozo, que es la fuente principal en poco tiempo de agua de boca de la población. Gracias a las inversiones financieramente sostenibles, también el cambio de la cloración, de la caseta de cloración y control del agua potable, y en materia sanitaria ponernos al día a todos los niveles. Ahora automatizaremos el pozo con las inversiones financieramente sostenibles. Ahí liberamos a un trabajador, que somos precarios también, tenemos poca gente, tenemos pocos recursos humanos en el ayuntamiento, por lo tanto esta persona podrá dedicarse a otras tareas que son fundamentales en el ayuntamiento.